¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente soy yo, Georgina Muñoz, y en este video voy a presentarles algunas instrucciones y tips para realizar la evidencia de aprendizaje sinopsis. Bien, voy a presentar la pantalla porque me interesa que veamos primero las instrucciones en la plataforma. Ok, el nombre completo de la evidencia de aprendizaje es redacto una sinopsis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que elegir primero una película. Aquí dice que recuerdes tu película favorita. Entonces hay que escribir la sinopsis. Recuerda que la sinopsis es un tipo de texto en el cual mostramos eh, varios elementos que se resaltan en la película, pero no todos. ¿Qué elementos en específico se nos pide en la sinopsis de nuestra película favorita? No, si tienes más de una película favorita, pues elige una de ellas. Primero, describir en la sinopsis lo más importante de la historia. Ujú. Ya sea que lo más importante de la historia sea una historia de amor, o sea simplemente el conflicto entre dos personas, o el conflicto entre dos naciones, o, o que se trate de una historia de superhéroes. Eso sería lo más importante. Después hay que hablar de características del personaje o los personajes principales. Puedes elegir o uno o más de un personaje. Características se refiere a que describas más o menos cómo es ese personaje. Pueden ser características físicas o pueden ser características morales, espirituales, cualidades, defectos. ¿Ok? Incluso también características socioeconómicas que tengan que ver con si el personaje es pobre o si pertenece a una clase pudiente, etcétera. Bien, hay que hablar del conflicto principal. ¿Ok? Si el conflicto principal es que el protagonista o la protagonista eh, están buscando un tesoro, pues bueno, ese sería, habría que acotarlo. O bien si el conflicto principal es un amor no correspondido, o si el conflicto principal es que un personaje, un espía, tiene que encontrar a los asesinos de una corporación. Ese sería un conflicto principal. Ojo, no hay que contar la película, ¿sí? Es decir, no hay que decir qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final, porque entonces estaríamos dándole al lector todo. Y la sinopsis debe servir sobre todo para invitar o persuadir a quien está leyéndola para que vaya a ver la película. Ujú. Por supuesto que puedes hablar de sentimientos y de emociones que la historia puede despertar en quien, o que la película puede despertar en quien la vea, ¿no? También se sugiere usar una frase impactante de la historia. ¿Para qué? Para que esta frase cree expectativas y se logre que el lector se interese en ver la película. Finalmente, se recomienda siempre usar un lenguaje claro, preciso y sencillo, más o menos como el que ves cuando uno acude al cine. No sé si recuerden que a veces están unas mamparas en las cuales se escriben las sinopsis de las películas. Generalmente se escriben con este tipo de lenguaje claro, preciso y sencillo. Y generalmente no son textos largos, al contrario, son textos bastante cortos. ¿Por qué? Porque el lector debe leerlos rápidamente y es por eso que hay que anotar todas estas características de modo que el lector se interese en ver la película. Ok, vamos a presentar otra pestaña, pero en este caso un trabajo. Bien, allí debe estar ya un ejemplo de sinopsis. Recuerden que sus evidencias de aprendizaje hay que anotar las instrucciones y al principio es la portada donde digamos quién es el asesor, cuál es la fecha, cómo se titula, cuál es nuestro nombre, nuestra matrícula, etcétera. Ok, vamos a leer esta sinopsis. La comida obedece a un impulso biológico, lo sabemos. También hemos oído que la cocina puede ser un acto artístico, pero ¿puede ser espiritual? Babette es una chef francesa empujada al exilio en Dinamarca y acogida por dos hermanas, ancianas y frugales, que viven en una población fría y nublada. De repente, Babette gana 10.000 francos en la lotería.
Inmediatamente después se acerca el aniversario luctuoso del sabio pastor del pueblo y padre de sus anfitrionas. Babette se propone agradecer la ayuda recibida por medio de su sazón y generosidad. Yo podía hacerlos felices cuando daba lo mejor de mí misma. Ok, este breve párrafo es una sinopsis porque nos está hablando del conflicto principal de la película, es decir, del conflicto de Babette, que primero es exiliada y que después tiene este golpe de suerte al ganar la lotería. También nos está mostrando algunas características de los personajes. Por ejemplo, las anfitrionas son dos hermanas ancianas y frugales. Frugales quiere decir que son muy sobrias para comer y para vivir en lo general. También hablamos un poquito acerca de Babette, ¿no? ¿Qué características tenemos de ella? Pues que es una chef francesa. Y tenemos un poco más aquí abajo, sazón y generosidad son cualidades o características de Babette. ¿Ok? Otra característica, sabiduría del pastor del pueblo, ¿no? También hablamos un poquito acerca del ambiente, es una población fría y nublada a la que llega la protagonista e incluimos, por supuesto, una frase para que esta frase la dice Babette, el personaje principal. Puede ser una frase que extraigan de la película o puede ser una frase que ustedes recreen, que ustedes creen, una frase original para atraer a los posibles espectadores de la película. ¿Ok? Esta es más o menos cómo se puede realizar la sinopsis. Aquí abajo, esto es opcional, incluir el tráiler de la película o bien algún cartel promocional. Como dije, estos tres últimos aspectos son completamente opcionales. Recuerden que su sinopsis debe tener un lenguaje claro, sencillo y que debe ser breve. Por favor, es súper importante que no tomen información de algún sitio. Si tú decides, por ejemplo, hacer una película sobre Los Cazafantasmas, que es una película que está actualmente en cartelera, lo mejor es que si tú viste la película escribas la sinopsis, pero no recurrir a buscar la sinopsis en alguna página de internet. Puedes hablar de una película reciente o bien de una película que hayas visto en tu casa o que hayas visto hace años. El punto es que sea una película que sea importante para ti. Ok, con esto cerramos esta breve explicación. Recuerda que estoy siempre disponible en el centro de mensajes para atender tus dudas y comentarios. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.